Hola, bienvenidos al curso Principios de la Gestión de la Calidad. Vamos a conversar ahora sobre la implementación del sistema Kanban. Bien, vamos a revisar los principios del Kanban. Eh, para poder, ¿no es cierto?, implementar esta metodología, tenemos que primero pensar en que la calidad perfecta debe realizarse a la primera. Todo lo que se hace debe siempre intentarse hacerlo bien a la primera, es decir, no se debe hacer, tratar de hacerlo rápido, porque muchas veces al hacer esto obtenemos productos que no son de calidad o servicios que no están bien desarrollados o implementados y por lo tanto al final es más difícil arreglar, ¿no es cierto?, los problemas cuando no hacemos las cosas con calidad a la primera. Para esto nosotros requerimos tener el personal calificado, es decir, que conozcan los procesos que se deben hacer, que conozcan, ¿no es cierto?, los procedimientos estandarizados y los estándares de calidad que se requieren en cada uno de los procesos, tanto de producción como de servicio. Luego tenemos que minimizar el despilfarro, hacer lo justo y necesario sin entretenerse en otras tareas secundarias o innecesarias. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos cuando estamos trabajando en lo que realmente es necesario, es decir, lograr, ¿no es cierto?, que todas las colaboradoras y colaboradores de nuestro proceso se enfoquen a realizar el trabajo de manera eficiente y con calidad para evitar los desperdicios. Obviamente que en los sistemas modernos de producción también se requieren hacer pausas activas para que la gente pueda también trabajar de mejor manera, si se reduzca el riesgo por estrés laboral o el riesgo que se corre por accidentes y demás para que la gente pueda estar enfocada. Sin embargo, cuando las personas están en el proceso de producción, tienen que enfocarse a realizar los procesos estandarizados de manera correcta. El proceso de mejora continua, ir mejorando continuamente todos los desarrollos según los objetivos que se han impuesto en lograr y alcanzar la organización o el departamento donde estamos trabajando. Es decir, incorporar la filosofía Kaizen para la mejora continua, es decir, siempre y encontrar, ¿no es cierto?, los puntos de mejora, las oportunidades de mejora. Esto lo logramos cuando nosotros aplicamos los procedimientos estandarizados que nos permiten visualizar en dónde estamos fallando o si estos procedimientos necesitan o tienen una oportunidad de mejora. Flexibilidad. Otro de los principios de Kanban es que nos permite, ¿no es cierto?, solamente eh, atender los faltantes o pendientes que nos ayudan a visualizar qué tareas se deben realizar. Las tareas entrantes, ¿no es cierto?, se pueden priorizar y condicionar según las necesidades puntuales. Es decir, como nosotros tenemos y ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en todo lo que son los objetivos del Kanban, nosotros vamos a organizar la producción y por lo tanto las tareas que se van a realizar en ese proceso de producción según las necesidades establecidas por el número de unidades de producción o unidades de producto que se nos han requerido. Y por lo tanto, nosotros no vamos a quedarnos con pendientes. Eso también es importante, porque la programación nos permite, por un lado, determinar el número de materias primas, de insumos de auxiliares, la cantidad de personal, los turnos por cubrir que se van a necesitar para cubrir justamente la demanda que se ha programado. Y por lo tanto, vamos a reducir los desperdicios al mínimo. Construir y mantener una relación a largo plazo con los proveedores. Esto es también importante porque nosotros tenemos para mantener, ¿no es cierto?, el using time y el proceso o LEAN, necesitamos también tener proveedores a largo plazo que puedan satisfacer las necesidades de la demanda. Es decir, que nuestra programación con el sistema pool también va a jalar la entrega de materias primas, de insumos auxiliares por parte de nuestros proveedores. También ellos también van a tener, van a ingresar al sistema pool. Es decir, lo que nosotros demandemos es lo que ellos nos van a entregar en el
en la cantidad exacta y en el tiempo determinado que necesitemos para la producción. Por lo tanto, necesitamos mantener buenas relaciones con nuestros proveedores. Bien, en la implementación nosotros vamos a tener algunos pasos a seguir. Primero vamos a tener que formar a todo el equipo de trabajo en la metodología Kanban, es decir, que primero entiendan el proceso de las tarjetas Kanban, la visualización, esta visión de que lo que primero entra es lo primero que sale, que tiene que haber el reducir los stocks a cero, etcétera. Es decir, entender la filosofía Kanban o la metodología que hay detrás y tomar conciencia de los beneficios y ventajas que presenta este sistema, introduciendo todo lo que habíamos visto, tanto la filosofía Kaizen como las 5 S. Todo este proceso parte de digamos, de un buen sistema de concientización donde las personas entiendan que producir con calidad a la primera, tratar de reducir los desperdicios, utilizar los recursos estrictamente necesarios es beneficioso para la empresa y eso se va a también reflejar en beneficios hacia ellos como trabajadores o colaboradores. Es decir, que esto permite que los trabajadores eh, no solo trabajen con eficiencia y calidad y reduzcan los desperdicios, sino que también al final van a tener mejores ingresos, puesto que la empresa va a crecer con un trabajo a través de un trabajo eficiente, ordenado y planificado de mejor manera, sin generar desperdicios, que al final van a ser pérdidas para la empresa y también para los colaboradores. No es necesario implementar Kanban a la primera o en todos los procesos, ¿no? Eh, es conveniente buscar los procesos que más requieran, ¿no es cierto?, un proceso de visualización de flujo de materiales o que requieran tener más claro cómo se va a realizar el proceso. Entonces, tendríamos que ubicar los procesos clave, ¿no? Entonces, puede ser, lo primero que se haría y siempre se hace es implementar la metodología Kanban en las áreas de inventarios, tanto de materias primas, de insumos auxiliares, como la de producto terminado. Y en los procesos clave, donde vamos a tener un flujo de materiales que tiene que ser controlado bajo el sistema pool, que es el que está guiado por lo que requieren nuestros clientes. Implementar el Kanban en el resto de los centros de trabajo, en las distintas unidades, donde los operarios o las personas van a ser claves porque nos van a dar, los colaboradores que conocen los procesos nos van a dar ideas, ¿no es cierto?, para las mejoras que se pueden realizar a través de la visualización eh, de las tarjetas Kanban. Y luego mantenimiento y revisión continua del sistema. Ahora visto como un proceso en fases, vamos a determinar o la implementación del Kanban se determina por 4 fases. La primera, como habíamos visto, entrenar al personal en los principios y beneficios del Kanban y cómo usarlo. Es decir, que entiendan cómo se llenan las tarjetas, cómo se se leen estas tarjetas, cómo se aplica, ¿no es cierto?, el sistema de entrega de los materiales necesarios para los procesos subsecuentes. Dos, implementar el Kanban en los procesos o en los componentes con más problemas para facilitar la manufactura y resaltar los problemas escondidos. Como vemos, justamente esta metodología también hace sinergia con la filosofía Kaizen. Y el entrenamiento del personal en esta fase ya se hace en campo, es decir, ya la aplicación de la metodología Kanban se hace en el área de trabajo de cada uno de los colaboradores y colaboradoras. En este sentido, nosotros vemos que podemos ubicar, ¿no es cierto?, los lugares con mayor problema. Es decir, a partir, ¿no es cierto?, del proceso de la calidad total también y del enfoque de procesos, nosotros podemos ubicar los puntos críticos del proceso y en esos puntos, ¿no es cierto?, críticos o cuellos de botella o donde se concentra lo más importante de la producción, es donde podemos introducir la metodología Kanban para visualizar exactamente cómo está fluyendo el proceso.
o cómo está fluyendo los materiales o todos los recursos que se requieren para producir la cantidad requerida de productos terminados o de servicios a prestarse. Y luego en la fase 3 vamos a implementar el Kanban en todas las otras líneas y vamos a construir un sistema Kanban, donde todas las unidades de proceso van a trabajar con esta metodología de las tarjetas de los tableros Kanban. Luego vamos a entrar a una fase de revisión del sistema, donde vamos a ubicar los puntos de reorden y los niveles donde se ha reorganizado todos los procesos. Y para mantener y garantizar, ¿no es cierto?, un correcto funcionamiento del Kanban se tienen que tener en cuenta dos cosas. Que ningún trabajo debe ser hecho por fuera de la secuencia de programación y la línea de producción establecida. Y B, que si se encuentra algún problema se debe notificar al supervisor inmediatamente. Esto nos permite, como habíamos visto en los objetivos del metodología Kanban o del método Kanban, es justamente visualizar los problemas para tomar correctivos y encontrar soluciones. Es decir, si en un punto determinado, si yo tengo un flujo A, B, C, D, N hasta N, si yo encuentro un error en el punto, en el proceso B, que, por ejemplo, hay muchos retrasos, no estamos produciendo el número de piezas necesarias para alimentar al proceso subsecuente, que es el C. Entonces ahí tenemos que avisar al supervisor y tomar los correctivos y solucionar el problema para que la línea de producción no se detenga y podamos producir el número de unidades de producto o de servicio requeridas. Bien, para mantener el buen desempeño del sistema Kanban tenemos que realizar algunas actividades. Primero, seguir las 6 reglas del Kanban que ya habíamos visto. Tenemos que tener los niveles de áreas de inventario, trabajo en proceso, es decir, que estén claramente marcadas. Es decir, nosotros tenemos que conocer exactamente el número de unidades que están en proceso. Es decir, si nosotros determinamos que necesitamos producir 20 unidades de un producto terminado y para lo cual necesitamos un número determinado de la materia prima A, el número determinado de la materia prima B y el número determinado de el insumo C, tenemos que tener una claridad de cómo ese número de unidades están fluyendo para llegar a cumplir con las 20 unidades, ¿no es cierto?, del producto terminado. Para esto vamos a utilizar las tarjetas Kanban o de etiquetado o de código de barras en cada contenedor, es decir, en cada uno de los contenedores de las estaciones de trabajo vamos a tener un etiquetado eh, con el número claro de materias primas, de insumos auxiliares o subproductos que están en la línea de producción. No podemos dejar de mirar esto. Es muy importante porque vamos a saber en qué punto puede haber un problema o un error eh, o algo que se tenga que mejorar y saber, ¿no es cierto?, si estamos alimentando de manera correcta y con el número de materiales y unidades necesarias a los procesos subsecuentes. Inventario exacto, es decir, vamos a tener un conocimiento exacto de lo que tenemos tanto en la bodega de materias primas como en las bodegas de producto terminado, que es lo primero que se produce, lo primero que sale a la venta. Cantidad mínima de trabajo en progreso entre las estaciones, es decir, que siempre nosotros como vamos a programar un número determinado de subproductos que van a alimentar al producto final, al producto terminado, nosotros vamos a tener que no vamos a dejar piezas, ¿no es cierto?, o elementos en demasía. Es decir, vamos a tener solamente los elementos necesarios en la línea de producción, que tampoco limiten la producción del número de unidades programadas, pero que tampoco se queden en cada una de las unidades de proceso o las estaciones de trabajo, se queden sin ser utilizadas. Estas, si es que no se utilizan por alguna cuestión, tienen que ser devueltas, pero generalmente se entregan las piezas que se requieren más unas cuantas
porque puede haber algún fallo para que no se detenga el proceso, pero todo lo demás tiene que ser devuelto. Y si es que en eso encontramos defectuosos, esas piezas se tienen que dar, catalogar como defectuosas y ser devueltas a la bodega de materias primas y insumos auxiliares. Capacitación del Kanban en todos los niveles de la planta, es decir, esta metodología también tiene que ser conocida desde la alta dirección hasta todas las personas que están involucradas en el proceso de producción para que exista un buen control y un buen flujo de información y de materiales para poder cumplir con la programación de producción que se ha determinado para ese día, semana o mes. Em, el Kanban también establece las prioridades de material del operador, es decir, qué es lo que requiere primero o lo que debe solicitar primero el operador en una determinada estación de trabajo o en un proceso determinado. Es decir, la lista de petición para la producción de ese bien o de ese servicio tiene que estar determinada y tiene que haber una prioridad establecida por el método Kanban. Es decir, yo no puedo pedir una materia, un insumo, un auxiliar que no sea prioritario para el producto que yo estoy eh, produciendo, manufacturando en este momento. Es decir, no puedo pedir una materia prima D cuando lo que requiero fundamentalmente para la línea de producción o lo que está programado en ese día es la materia prima A. Entonces, este sistema nos ayuda también a que los operarios puedan visualizar y sepan exactamente los materiales que necesitan para producir un determinado bien o generar un servicio. Flujo de materiales eh, que tiene que estar regido por primeras, las primeras entradas y las primeras salidas. Es decir, lo que primero entra es lo que primero sale. Y ese es el orden que debemos implementar en el proceso de producción. Aquí vemos unos ejemplos de etiquetas, de etiquetas, ¿no es cierto?, del producto. Aquí podemos ver las etiquetas del, que se utilizan en Kanban. Hay distintos modelos, por ejemplo, en algunas, muchas de ellas se utilizan con códigos de barra. Tenemos la fecha de inicio, la fecha de fin, tenemos el tipo de embalaje, el origen, el destino puede también ser. Tenemos el número de máquina donde se utiliza, el tipo de la fuente, es decir, de dónde viene, hacia dónde va, la ubicación o entrega, eh, etcétera. Esto depende, ¿no es cierto?, de la empresa y del sistema. Como ustedes pueden ver en algunas de las tarjetas, se determina o se le otorga un número determinado a la tarjeta. Por ejemplo, esta es la tarjeta Kanban 3 de 10 y etcétera, ¿no? Está muy bien ubicada. Existen muchos modelos, todo depende, ¿no es cierto?, del sistema de- de producción que se tenga, del número de procesos, de los procesos subsecuentes, también del número o tipo de productos que se están generando. Como les decía, puede haber que en una empresa tengamos varios productos que se pueden producir en líneas de producción diferentes o que en una misma línea de producción hasta cierto momento se produce un subproducto que luego se envía a otras líneas para generar un producto final diferente en cada una de estas líneas, etcétera. Ya la configuración de cada empresa es diferente, pero esta metodología es muy sencilla y se adapta a todas estas. Es decir, podemos darle seguimiento al flujo de materiales en el proceso con estas tarjetas, ubicando y catalogando cada una de las materias primas, insumos auxiliares, subproductos que van a otro proceso de manera clara y precisa. Bien, ¿qué prácticas se utilizan en el Kanban? El Static, que es el enfoque de pensamiento sistémico para introducir Kanban, que es el más sencillo, que es un sistema más bien hecho o organizado manualmente por los seres humanos y que se puede repetir para en muchos procesos o introducir en muchos procesos de producción o de servicios
para empezar a entender el Kanban. Esta metodología debe aplicarse en cada servicio o en cada unidad de proceso. Em, Esto da como resultado un sistema Kanban completo, es decir, si nosotros utilizamos este sistema en cada uno de los procesos o subprocesos y luego los interactuamos o más bien enlazamos de estos procesos, ¿no es cierto?, que interactúan, vamos a tener un tablero Kanban o un sistema Kanban completo, donde vamos a poder ver cómo fluye del proceso A al proceso B al proceso C de manera clara. Todo el flujo de materiales, de energía, de personal y todos los recursos que se requieren para desarrollar o para elaborar un producto o desarrollar o brindar un servicio. Este es un sistema que a futuro siempre es considerado como un todo. El objetivo es mejorar el flujo de valor para los clientes, y controlar de manera eficiente todos los flujos de proceso y poder determinar, ¿no es cierto? Al final, lo que queremos es cumplir con los requisitos o con la demanda de producción o del servicio que nos eh, han requerido en un determinado momento. Bien, para implementar el static necesitamos hacer algunas cosas. Primero, identificar las fuentes de insatisfacción, es decir, dónde podemos mejorar, dónde existen, por ejemplo, en una alimentación no adecuada de un proceso a otro, el número de elementos que se están entregando no tienen la calidad adecuada o no se están entregando a tiempo o el número no es suficiente para cumplir las demandas de producción. Analizar la demanda justamente constantemente y a través de herramientas de estadísticas nosotros podemos tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo nuestros clientes o de o cuál es la cantidad o la demanda de un producto o de un servicio en determinada época del año o en determinada semana y podemos nosotros con esto alimentar, ¿no es cierto?, o a nuestros procesos y saber qué cantidad de materiales, de insumos, de personal necesitamos para cubrir la demanda. Analizar la capacidad, justamente tenemos que tener muy en cuenta cuál es la capacidad de nuestros procesos. Es decir, muchos de estos si estamos hablando de un proceso de producción, está determinado por la capacidad, ¿no es cierto?, de las máquinas, por por la capacidad o los turnos que tenemos en el caso de los colaboradores, si es una empresa, ¿no es cierto?, que trabaja 24/7, es decir, que tiene turnos de 8 horas, trabaja los 7 días de la semana. Entonces tenemos que ver la capacidad que tenemos para poder cubrir las demandas de los clientes y poder nivelarlas, ¿no? Ya habíamos visto que tenemos que estabilizar y racionalizar la capacidad de producción que tenemos o de prestación del servicio. Modelar el flujo de trabajo, esto es muy importante, es decir, que tenemos que analizar todas las actividades y la forma como estamos realizando el trabajo en cada una de las unidades, ¿no es cierto?, de la organización o empresa para conocer qué es exactamente lo que estamos haciendo, de tal manera que podamos, ¿no es cierto?, determinar exactamente qué es lo que se requiere en cada punto. Al modelar el flujo de trabajo, nosotros vamos a poder tener una idea clara de qué elementos van a ir en nuestro tablero Kanban. Es decir, nosotros vamos a saber, ¿no es cierto?, que tenemos, por ejemplo, que tenemos 3 unidades o 3 procesos que son los procesos clave de producción, a más de el proceso, ¿no es cierto?, de bodegas o de esto de bodegas de materias primas y el proceso o los procesos que hay dentro de el stock o el del inventario o el área de inventarios o de bodega de producto terminado. Entonces, con esto nosotros sabemos cómo fluye, ¿no es cierto?, el proceso entre las distintas áreas de la organización y con eso podemos elaborar un tablero Kanban adecuado donde podamos ver justamente cómo interactúan los distintos espacios o los distintos procesos y las distintas áreas donde se realizan
y cómo deben interactuar para poder alimentar los procesos con el número exacto de elementos o de materiales o de personal que se requiere para cubrir la demanda de los clientes. Identificar las clases de servicio, es decir, cómo se manejan cada una de las materias primas, insumos, auxiliares, personal, energía y demás. Es decir, identificar cómo se está dando uso a cada uno de los materiales y cómo se procesan, ¿no es cierto?, dentro del sistema. Diseñar el sistema Kanban con todos estos elementos para poder, ¿no es cierto?, ya visualizar dónde se pueden tener los puntos críticos, los puntos de mejora, etcétera. Otra de las metodologías que se utilizan son los tableros Kanban, que es lo más habitual para visualizar este sistema. Es común para todos los tableros que se mueva de izquierda a derecha, es decir, en la parte izquierda entran los elementos nuevos de trabajo al tablero y por la derecha salen lo que se va a entregar, lo que ya tiene un valor para ser entregado a los clientes. En el sistema Kanban hay al menos un grupo o un punto de compromiso claro y de entrega claro, ¿no? Em, es decir, nosotros tenemos que tener una idea clara de cuánto vamos a entregar y en qué tiempo. Y eso debe estar claro y debe estar visualmente ubicado, ¿no es cierto?, en el tablero. Es decir, tenemos que tener una idea del trabajo en curso o el WIP, que es sus siglas en inglés. ¿Cuáles son los elementos del trabajo que se pueden visualizar y que tenemos que tener en cuenta, que son de diferentes tipos y tamaños? Van desde lo que son tareas, requisitos, los tipos de artefactos, grupos, ¿no?, de características, conceptualización de un producto, un proyecto, paquetes de productos, etcétera. Y que nosotros, eso, como ven, es muy amplio, ¿no? No solo utilizamos estos tableros como veíamos en un inicio, ¿no?, que comenzó con la producción en empresas manufactureras, sino también ya se puede ver el flujo de un proyecto, el flujo de cómo vamos realizando, ¿no es cierto? Puede ser hasta una investigación, em, un concepto o el desarrollo de un nuevo producto, ¿no es cierto? Si estamos haciendo, por ejemplo, un diseño, un ecodesign, un ecodiseño, etcétera. Aquí tenemos, y yo les he puesto algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar plantillas en el internet y vamos a ver que también hay software de Kanban donde podemos ir utilizando todo esto. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que tenemos el, em, en esta plantilla, en la parte izquierda, ¿no es cierto?, vamos a tener, por ejemplo, ideas, a lo mejor estamos haciendo un nuevo desarrollo, y luego vienen las tareas que hacer para cada una de esas ideas, luego viene el qué se está haciendo, es decir, ya la implementación, y luego viene el proceso de revisión de esas actividades que se hicieron, y luego ya se determina el producto terminado o el concepto terminado, o puede ser también el caso de un proyecto, un entregable, ¿no? Entonces, como ven, se puede ordenar de una manera visual, sistemática y muy clara las actividades de un proyecto, de un tema de producción o la generación de un bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, se empieza en la parte izquierda para hacer, ¿no?, qué es lo que tenemos por hacer, lo que ya se está haciendo y lo que está hecho. Aquí es importante que siempre en la parte superior del tablero Kanban se identifique el número de unidades de producción que está planificado hacerse. Eso es muy importante. Bien, otra cosa que es importante en las prácticas del Kanban es encontrar o mirar o visualizar los límites de trabajo en curso y el modelo de tracción pool, ¿no es cierto? Este límite de trabajo es el número máximo de elementos de trabajo permitidos a la vez, que pueden definirse, ¿no es cierto?, por los estados de trabajo, por persona, por carril, por línea de producción, por tipo de trabajo,
por distintas configuraciones propias de la organización, ¿cierto? Y todo esto dentro del sistema Kanban. Como les decía, hay empresas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, tienen una línea de producción que hasta un determinado proceso tenemos un producto que luego se diversifica, ¿no es cierto? O se va por otras líneas de producción para dar 3 productos o varios productos terminados. Hay otros que tienen líneas de producción diferentes para cada producto, ¿no? Eh, y por lo tanto, el sistema Kanban va a estar limitado, ¿no es cierto? El trabajo en curso va a estar limitado justamente por este tipo de configuración de la línea de producción de cada una de las organizaciones. Entonces, eso tiene que estar claro para no sobrepasar los límites, ¿no es cierto?, la capacidad de producción y organizar de mejor manera. Como les decía, lo que tenemos que tener en cuenta es que este límite va a estar determinado centralmente por la capacidad de producción de las máquinas y equipos que tenemos. Muchas veces el número de trabajadores no influye mucho, eh, sino la cantidad de, digamos, la capacidad de trabajo que tenemos con las máquinas. Y de ahí, por eso se diseñan, ¿no es cierto? Se pueden diseñar trabajos en turnos de 8 horas durante las 24 horas del día para tener una mayor capacidad de producción. También por el número de operarios, ¿no? Hay líneas de producción en las cuales no podemos, ¿no es cierto?, introducir un número mayor de operarios y por lo tanto hay que nivelar el proceso de producción y por lo tanto tenemos que buscar otra estrategia para cumplir con el sistema de tracción pool, ¿no? Es decir, si tenemos una mayor demanda, tenemos que idear a través del sistema Kanban cómo nosotros podemos cumplir con estos requisitos o con esta demanda del cliente con con el límite de trabajo que nosotros tenemos, que está determinado por cuestiones objetivas, como son las mismas máquinas o equipos que tenemos. Limitar la entrada de trabajo en el sistema es clave, ¿no es cierto? O es una de las claves importantes para reducir demoras y cambios en el contexto que van a generar, pues pueden generar poca puntualidad, baja calidad, potencialmente desperdicio. Es decir, justamente las entradas al proceso se dan con esta limitación que nos da la propia estructura del trabajo de la organización. Es decir, no vamos a alimentar si nuestra capacidad de producción es de 100, ¿cierto? Al día no vamos a poder producir. Por lo tanto, tenemos que limitar la entrada y programar de mejor manera, ¿no es cierto?, para no dar incumplimiento. O sea, nosotros no podemos decirle sí al cliente que le vamos a entregar en un par de días las 200 unidades cuando sabemos que la capacidad de producción, el límite de trabajo, ¿cierto?, es solamente de 100 por día. A lo mejor, digamos, 100 por día en 8 horas de trabajo. Pero si nosotros aumentamos la estrategia sería aumentar un turno para poder cumplir esta demanda, si tenemos la capacidad para hacerlo y tener personal y demás. Ahora, si en los 24 horas con un trabajo continuo, igual solamente la producción es de 100 y no podemos hacerlo, tendríamos que trasladar y programar los 200, las 100 unidades más al siguiente día. Entonces ya dependerá mucho de la estructura, de la infraestructura y de los procesos propios de cada una de la organización. Entonces, el objetivo es crear un equilibrio entre la demanda y la capacidad a lo largo del tiempo. Muy importante. Limitar, esto pasa mucho, ¿no? ¿Viste? Yo he visto esto en las pequeñas, me vino ahora comentarles. Eso a veces yo lo he visto en las pequeñas empresas, ¿no? A veces justamente por ganar un contrato se comprometen en las microempresas o pequeñas empresas, se comprometen a entregar en un tiempo determinado una cantidad de unidades de producto que no están en la capacidad de producir por las limitaciones de estas objetivas, ¿no? Entonces ahí vienen los incumplimientos. Por lo tanto, justamente tenemos que crear este equilibrio entre demanda y capacidad de producción, ¿no es cierto?, en el tiempo. Limitar el trabajo que puede entrar al sistema también crea un flujo continuo de trabajo a través del principio de tracción.
es decir, que se introduce, ¿no es cierto?, solo lo que el trabajo, lo que necesitamos producir. Em, y por lo tanto vamos a tener una capacidad de producción determinada por nuestro propio sistema. Entonces es muy importante mantener esto, ¿no? Siempre el principio de tracción sería lo más óptimo para eliminar desperdicios, incumplimientos y demás. Es basarnos, ¿no es cierto?, en lo que requerimos producir en un momento determinado y eso al final es lo que determina cuánto de materias primas, insumos auxiliares vamos a adquirir y vamos a tener en bodega para cumplir. Si nosotros tenemos un buen control estadístico, vamos a saber exactamente qué requerimos. Y, y si nosotros tenemos una buena relación tanto con los proveedores como los clientes, vamos a saber, por ejemplo, que en un cliente nos requiere un determinado producto los primeros 15 días de cada mes. Y es un número de unidades determinado, que no varía mucho de mes a mes. Entonces nosotros podemos cubrir su demanda, podemos planificar, ¿no es cierto?, la entrega de ese producto y tener las materias primas, insumos auxiliares necesarias para entregar, ¿no es cierto?, el número de unidades que nos han requerido. Bien, y dentro de las prácticas del Kanban, existen algunos software que se podrían mirar. Yo he puesto aquí algunos que encontré, que todos nos pueden servir muy bien, que son muy amigables, que pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, fundamentalmente a programar, ¿cierto?, el flujo de los procesos que estamos realizando, a gestionar proyectos, nos puede también ayudar a gestionar la producción de mejor manera, y hay aquí algunos, Kanban Nice, Software Jira, CleanUp, Asana, Trello, Smartsheet, em, Proof, Azure, Flow-e, todos ellos son software que de una u otra manera se adaptan a las necesidades de cada uno, ya dependerá, ¿no es cierto? Habría que cada organización o cada persona pueda mirar estos software y ver cuáles se adaptan más a sus necesidades. Lo que permiten es tener una, perdón, lo que nos permite es tener un tablero Kanban donde podemos gestionar el flujo de materiales, poner comentarios y nos va a ayudar muchísimo, perdón, a gestionar todo el proceso de producción de nuestro proceso o servicio, o de un proyecto, o del desarrollo de un software, etcétera. Entonces, aquí les dejo los nombres para que ustedes puedan investigar y mirar cuál se adapta mejor a sus necesidades. Bueno, hemos terminado el curso. Eh, Esperemos que todas estas clases sirvan para tener una idea mejor de algunas herramientas y estrategias para ser aplicadas en los procesos, ¿no es cierto?, de la gestión de la calidad. Esperemos volvernos a encontrar en otros cursos y les agradecemos por haber seguido este pequeño curso inicial sobre los principios de la gestión de calidad. Les agradecemos por su atención y nos vemos en otro momento para seguir hablando, trabajando por la calidad y por sistemas que nos permitan trabajar sin desperdicios, aportar a la conservación del medio ambiente y hacer más eficientes y productivas nuestras organizaciones. Muchas gracias.